como una deidad en la religión popular china. Él se dice que fue un conquistador, lo cual pues es muy fácil pensar que en otros milenios, para poder ser rey o si le quieren llamar ya emperador, tenías que ser general del ejército. Entonces, de que dicen que era conquistador, muy probablemente lo era. Era un juez justo pero cruel. Entonces, eso también nos habla de que en otros tiempos el gobernante máximo era el que dictaba las sentencias. Y también nos da una idea que en otros tiempos, en los inicios, los castigos eran muy severos. Eso me gustaría que lo tuviéramos en cuenta porque los chinos son famosos por la crueldad de los castigos corporales a través de todos los siglos civiles por parte de los gobernantes, ¿verdad? O a refugiados políticos o a personas que se consideren enemigos. Basta comentarles que los tratados de la tortura, cuando salieron de China, pues hasta el día de hoy, al parecer, no ha habido ninguna sociedad que les pueda ganar a esos tratados. Entonces, la broma, o no sé si alguna de ustedes lo utiliza en su familia, que dice, no, es que era una tortura china. No es casualidad el que utilicemos el adjetivo, ¿sí? Porque tortura china en otros siglos significaba que era una tortura realmente sádica, realmente cruel. Entonces, Juan Di fue conquistador, fue juez, el mundo, el pasar de los siglos lo hizo inmortal. Al ser inmortal en este tipo de religiones, pues muy rápidamente pasa a ser una deidad. Sí, pues ¿quiénes más son inmortales? Pues así como que la evolución de la lógica te dice que si es inmortal, pues también va a ser una deidad. Va a haber una montaña en especial, la montaña se llama Kunlun, que se la otorgan, ¿no? Ya saben, en el oriente los espacios geográficos son propiedad de diferentes deidades. Bueno, a Huang Di en China le tocó la montaña Kunlun y él es el señor, él es el que decide cuando se manifiesta, cuando está escondido, cuando te favorece, cuando te eres su rehén, cuando te juega bromas, todo lo que ustedes quieran, sin lugar a dudas, está ahí ejemplificado. Pero fíjense qué chistoso. También dice algunos pues momentos de la religión tradicional que él es el dios del centro de la tierra. Esto es muy interesante porque si pensamos como occidentales, pues luego te vas a ir al centro de la tierra. Pero si pensamos como orientales, pues quiere decir que es el dios patrono, porque para cada nación, la propia nación es el ombligo del mundo, es el centro de la tierra, bueno, cada nación le pone un nombre diferente. China se va a considerar, bienvenida, se va a considerar a sí misma por siglos y siglos y siglos los únicos pobladores, los únicos pobladores, junto con todos sus vecinos que compartían sus características pues, étnicas, ¿verdad? No había más, no tenía por qué pensar más. Por eso cuando empezaron a ver personas pues de diferente tono de piel, con ojos que ellos decían que eran de plato, ¿verdad? O de taza. Y olvídense, cuando llegó el primer europeo con cabello rubio, rojo, blanco o color, los ojos de un color, que pues ya sabemos que hay muchísimos colores, ¿verdad? Inmediatamente lo relacionaron con demonios, no con dioses.
Los dioses ya los tenían todos ellos con ellos. Y sus dioses también tenían ojos rasgados. Entonces, los que no tenían ojos rasgados y además, pues parecían, ¿verdad?, fantasmas, los relacionaron con demonios. Entonces, muchachonas, esto de que era el dios del centro de la tierra, pues en algunas regiones, en algunos momentos, pues significaba que era, pues el dios patrono, ¿verdad? El dios patrono. Bienvenida, Ana Carolina. Te manda a saludar Rita. Hablamos muy bien, pero muy bien de ustedes tres. Mm, Pero a ti no te conoce Rita, la de León. Ah, ah, ok. Pero contigo fue compañera de cuarto, ¿verdad? Sí, nosotros hemos estado en su casa, ¿no fuimos? Sí, a los globos, ¿no? Sí, por eso salió de ella. No crees que hablamos mal de ti, ¿eh? No creo que hablamos mal de ti. Entonces, volviendo a la clase. Como les decía, pues es bien fácil cuando no sabes quién inventó algo, pues definir que una de tus grandes, grandes figuras míticas en un momento determinado se lo quiso regalar a la humanidad. No sé, por ejemplo, Quetzalcóatl con nosotros, Prometeo con los helenos. En este caso tenemos a esta figura mítica, el emperador amarillo. Se le acreditan numerosos inventos como el calendario chino, las casas de madera, los botes, los carruajes, las brújulas, las formas más antiguas de escritura, el kuyu, que es un juego de pelota muy parecido al fútbol soccer, y también no quedó fuera, eso seguramente, ¿no? Seguramente en algún siglo posterior, pues como los hombres eran los que hicieron todo, alguien decidió que su mujer, no sabemos, esposa, concubina, no sabemos cómo está el asunto, enseñó cómo tejer la seda de los gusanos. ¿Todo eso terminó, todo eso hizo el emperador? No, pero lo que podemos entender es que para cuando la China ya estaba unificada, quiere decir que ya estaban todas esas cosas, cuando menos de manera incipiente. Y la China se unificó en el siglo III antes de Cristo. El, ah, el culto a Juan Di, que fue muy anterior a la unificación, cobró importancia con la segunda dinastía. Acuérdense, la primera es la Qin. Es bien fácil acordarnos pues por el nombre, ¿verdad? Del país. La segunda es la Han. La Han es la que de veras puso en orden todo. Y lo puso tan en orden que de ahí en adelante las otras dinastías lo único que hicieron fue tomar lo que ya existía y hacerlo mejor, modificarlo, apretarlo, evolucionarlo y seguir, 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 seguir 1800 años. Sí, en 1800 años pasan muchas cosas y lo que empezó como unos pequeños signos, ¿verdad? Pues terminaron siendo pues una de las escrituras más complejas que hay en lo que es la historia, ¿no? De nosotros los humanos. A Juan Di se le representó como el creador del Estado centralizado. Entonces, para la dinastía Han, para sus primeros ministros, sus consejeros, para los sacerdotes que estaban manejando la religión, ¿verdad? De lo que eres el pueblo, claro que vieron que era mucho más sencillo tomar a una deidad que ya tenía culto. ¿Sí? En vez de tú en ese momento sacarte de la manga a otra deidad o una deidad femenina o lo que sea, ya existía el culto, ya los libros, los poemas, las cosas que más o menos, bueno, no los libros, sino los escritos, los poemas, ya se sabía quién era Juan Di. Entonces, en la segunda dinastía se retoma esa figura, se pone por escrito todo, se le enseña a los niños y a los jóvenes qué hizo Juan Di, y como las siguientes dinastías pues tomaban y avanzaban, etcétera, pues Juan Di va a seguir siendo la deidad. Eh, con el pasar de los siglos, Juan Di
se volvió un gobernante cósmico. ¿Qué quiere decir cósmico? Como era inmortal, que es una de las primeras cosas, pues, de pasar de ser un hombre, se pasa a ser inmortal y luego ya puede ser una deidad. Como era inmortal, fue acumulando secretos, ¿sí? Y esos secretos de aquí, de nuestro mundo, pues se llama física. Pero si tú eres inmortal, puedes reacumular secretos de los otros inmortales que pudieron haber llegado, no sé, hace 1 millón de años, como los orientales tienen sus cuentas. Cuando tú acumulas secretos de fuera de nuestro planeta, eso es la metafísica. La física aquí, la metafísica, pues lo que no está en nuestro planeta. Entonces, ya había calendario, ya había horóscopo, ya había astrología, ya había astrólogos, ya había cartas astrales. Pues tenía que poner a alguien, pues ¿a quién te comiendas? ¿Quién es el patrono de que tú no cometas equivocaciones en tus predicciones o en la interpretación de los astros? Bueno, pues decidieron que fuera Juan Di. Y de ahí en adelante, pues los secretos no nada más fueron de Juan Di. Ya se va a crear y pues, todavía en la actualidad, pues si quieres pensar en cosas así como misteriosas, claro que te vas al lejano oriente. Eh, la idea de que pudiera haber discípulos de deidades que conocían secretos metafísicos, va a dar inicio, va a dar cabida a una gran, pero gran cantidad de actividad esotérica. Entonces nosotros vamos a tener que las religiones chinas tradicionales o la taoísta o la budista van a estar repletas porque Juan Di fue emperador y el gobierno de China seguía siendo por emperadores, va a estar repleta de actividades esotéricas. Que si te vas a la cueva y allá te vas a descubrir quién sabe qué, que si uno de tus máximas responsabilidades como familia es darle de comer a tu tía, que es un dragón y lo tienes guardado debajo de la cama, o sea, cosas por el estilo. Sí, y hasta ahorita suceden muchas de las malformaciones genéticas que por mucho tiempo no hubo en China más que unas cuantas, pues por su aislamiento. Y luego, bueno, con la ruta de la seda y con los problemas de las guerras con Occidente, pues claro que empezaron a haber malformaciones genéticas que nunca, pues se habían visto, nunca se habían existido estas malformaciones genéticas por pues la falta de ciencia, ¿verdad? Las, en diferentes siglos, las fueron relacionando con figuras míticas. Entonces, pues no sé, por ejemplo, labio el reporino, cierto tipo de monstruo de agua, el que no tenga todos los dedos, ¿verdad? Uno de los koi, ¿se acuerdan los peces? Pues tienen aletas, ¿no? Un koi que quiso estar aquí para dar sus consejos y pues esa persona, pues si lo identificaban con una figura, con una, ¿cómo se llama? Personaje o un animal mítico beneficioso, pues le iba muy bien, ¿verdad? Sí, los dragones. Sí, los dragones son una cosa maravillosa porque son de los poquisísimos, pero poquisísimos animales míticos que tenemos en diferentes geografías. La mayoría de los animales míticos tienen una relación directa con lo que está pues a tu alrededor, la tierra, el volcán, ¿no? Y los dragones no tanto.
La respuesta es muy sencilla, ¿eh? La verdad es muy, pero muy, muy, muy sencilla. Todos los fósiles de dinosaurio son gigantescos. Entonces, la idea de que tú nunca viste al dragón, pero murió ahí y tú estás viendo sus huesos, pues realmente es súper fácil, súper sencillo de entender. Por eso nosotros tenemos nuestro dragón que se llama Quetzalcóatl. Quetzalcóatl nos lo vende como serpiente emplumada, pero pues tú se lo enseñas a un oriental y dice, ay, ese es el dragón de ustedes. ¿Era amigo o era enemigo de ustedes? No, era amigo, era amigo. ¿Les trajo alguna conocimiento? Sí, él nos enseñó la agricultura. A nosotros también, ¿sí? Los dragones en Escocia y todo eso sí te pueden dar buenos consejos, pero no te enseñaron agricultura y nada. ¿Por qué? Porque no son agricultores los escoceses, son guerreros. Entonces, ¿qué vas a esperar de un dragón? Pues que te diga cómo ganar la guerra o dónde esconderte o pues el dragón te va a decir lo que necesitas. En los espacios agrícolas, los dragones nos enseñaron a cosechar mejor. Existen dos posibilidades y lo interesante de los dragones es que en un inicio los dragones no tenían alas. Si nosotros nos vamos a las representaciones, eran simple y sencillamente serpientes que sí las podías ver arriba, sí, sí las podías ver arriba, pero no era que tuvieran alas. Por lo visto, el que le pusieras alas a los dragones fue una racionalización de los nuevos milenios, donde si vuela, debe de tener alas. ¿Por qué los dragones andaban volando? Porque es muy, pero muy, muy, muy sencillo hacer comparaciones entre los gigantescos ríos que realmente serpentean, por eso es el verbo, ¿verdad? Serpentear, y la Vía Láctea. Sí, la Vía Láctea pues es una serpiente, ¿no? Blanca. Nosotros tenemos que la Vía Láctea se ve pues, por de todos lados, ¿verdad? Por ejemplo, para los egipcios, que ellos no tuvieron dragones, la Vía Láctea era el río Nilo. Ellos decían que era idéntico. El río Nilo de aquí era idéntico que lo que se veía en el cielo. Y por eso era súper sencillo para ellos, pues que los emperadores se fueran en un barco, en una barcaza, porque ahora iban a navegar el otro río Nilo. O sea, hay muchísimas, pero muchísimas regiones, naciones, digamos, a través de los milenios, donde hacen la comparación de su río maravilloso con ese río maravilloso, ¿no? Que se puede ver en el cielo. Entonces, la idea del dragón es chistosito. Hicieron gigantesco uno de los más grandes miedos de los humanos, el miedo a las víboras. Y si al crear un dragón, simple y sencillamente creaste al monstruo que si existiera no había manera de sobrevivir porque es más, se considera instintivo. Un niño no se va a acercar a una víbora. Se considera que viene desde la corteza cerebral, perdón, desde, ¿cómo se llama? El tallo cerebral, lo más primitivo. Entonces, le tienes pavor a las víboras. Ves los huesos, que obviamente son huesos que tienen costillas, 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 vértebras, 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 vértebras. Y pues el único animalito que tú sabes que tiene ese tipo es la víbora que mataste, ¿no? Y que además te la comiste. De cómo pasaron a ser tus amigos o tus enemigos, pues es demasiado, demasiado particular porque en cada una de las regiones, los dragones a veces son amigos y a veces son enemigos. En cada una de las regiones, no en esta región todos los dragones son buenos, no, en siglos son buenos y en otros siglos son malos. Si se van a la literatura, este dragón es malo después de que le quebraron todos sus huevos, pero antes era amigo de nosotros. O sea,
lo humanizan. Tuvo que hacerse malo porque nosotros no correspondimos al dragón. Entonces, eso es lo único que les puedo, lo único que les puedo comentar, porque es un misterio, o sea, sí es un misterio, pero la idea, ¿no? La idea está de los fósiles de dinosaurios, el serpenteo de los ríos y la vía, esta como espejeo, ¿no? Con la Vía Láctea, que pues está allá arriba, sí se manejan, la manejan muchísimos sociólogos, por eso se los platico, pero no podríamos, digo, yo no les podría decir por qué la situación de los dragones. Cuando nosotros estemos en China, vamos a poder ver dragones de 5 dedos y vamos a poder ver dragones de 3 dedos o 4 dedos. Siempre que sean 5 dedos, son dragones amigos. Son dragones que o te protegen o no sé, te aconsejan o no sé, lo que ustedes quieran. Vamos a ver muchos dragones que tienen la garra en una esfera. Es la perla de la sabiduría. Un dragón lo que hace cuando, bueno, vamos a ver muchas esculturas, ¿verdad? Un dragón cuando está dentro de lo que es, digo, perdón, en las puertas, pues de palacios, de santuarios, de así, ¿verdad? Pues vamos a ver de todo un poco. Y nosotros podemos ver una preciosura de dragón, pero una de las patas, de las garras, está en una esfera, es porque se considera que ese dragón, que fue amigo de la humanidad, sigue resguardando la sabiduría, ¿verdad? Como algo que puede ser contenido. Eso tiene muchísimo que ver con los tipos de pensamiento, ¿sí? Por eso en la nación china pues existe la idea de las escuelas, las universidades, las bibliotecas, la perfección en la caligrafía, el perfeccionamiento de la tinta y el papel, porque ellos sí creen que pueden contenerse la sabiduría, ¿no? Ellos sí pueden pensar que puede ser contenida, que puede ser resguardada, y en un momento determinado, pues que puede ser transferida, ¿no? Que puede ser comunicada. Em, en el caso de nuestro mundo, yo creo que si no se han fijado, ahora se van a fijar. Pero no sé, bueno, es que no sé si lo han visto. De la boca de Quetzalcóatl sale un pequeño perfil de un ser humano, de muchísimas representaciones de Quetzalcóatl. Por ejemplo, si se fijan en la Piedra del Sol, por ejemplo sale un pequeño perfil. Fíjense que es maravilloso porque en nuestro mundo no es el dragón el que está guardando la sabiduría, es el sacerdote el que te puede transmitir la sabiduría, no es el dragón. Y por eso tiene un pequeño perfil. No sé si por ahí sale. Bueno, si lo quieren ver después. Entonces, bueno, qué bueno que salió el tema del dragón. No lo había puesto por falta mía. Es una carita, es una carita. Son los sacerdotes, no los maestros, son los sacerdotes. Ahí nos habla de un tipo de gobierno, un tipo de pensamiento. El que allá en China veamos al dragón resguardar la perla de la sabiduría, además que sea perla, o sea, algo tan bello, tan apreciado, etcétera, ¿verdad? Habla de un tipo de creencia con respecto al conocimiento. Todas estas, es que el arte es un medio de comunicación maravilloso si estudias, ¿no? Lo que te quieren decir. Otra de las cosas, la dinastía Han, claro que dijo, y fíjense que estábamos sacando nuestro árbol genealógico y nosotros venimos de Juan Di. ¿Y qué les iban a decir los de abajo? Ay, qué bueno que tienen ustedes su árbol genealógico, porque pues nosotros somos tan ignorantes que nunca hubiéramos podido darles el respeto adecuado, pero bueno, qué bueno que ya nos dijeron. Entonces, muchachas, vamos a tener que con la dinastía Han
la necesidad de poner en tu árbol genealógico alguno de los otros emperadores míticos, este ya se lo ganaron a las otras dinastías, ¿verdad? Ya no lo pueden estar repartiendo. Pero con la dinastía Han, que va a ser la segunda, porque la primera duró 15 años, esta idea no es que los chinos vengan específicamente de una deidad creadora, como en Japón, pero sí van a tratar de unir hasta el último momento, sus orígenes a alguno de los emperadores inmortales, ¿ok? Ay, Dios mío, se pasa el tiempo y se pasa el tiempo y se pasa el tiempo y me pongo a llorar. Ah, en la historia oficial de China también va a haber un diluvio. Ese diluvio, claro que va a ser un reacomodo de los dioses y algunas deidades que no tenían mucha cabida con los seres humanos se dieron cuenta que podían ayudarlo y tenerlo. O sea, hubo un reacomodo con el mito del diluvio. Pero mis queridas, sí existió el diluvio. Sí existió, está probado científicamente, pudo haber estado más o menos entre el 1600 y el 1400. Y lo que dicen los estudios geológicos es que, ay no, qué horror, la tierra que cubrió duró 20 años inundada, entre 20 y 30 años inundada. ¿Cómo no vas a pensar que es un diluvio universal si ahí es donde vive el, no sé, 80-90% de la población que tú sabes que existe, ¿verdad? Tú no tienes por qué saber qué hay en Vietnam, otra gente. Entonces, el mito del diluvio no tiene ninguna relación. No van a tener ellos ni su Noé, ni su paloma, no, pero sí, ellos también tienen su relato donde se perdió todo, que no se iba a perder, ¿verdad? Y se volvió a reconstruir. Y aquí es donde va, fíjense. Ellos, dentro de su historia oficial, dentro de sus reyes míticos, pues no podían saber lo del 1600 ni el 1400 del diluvio. Entonces, simple y sencillamente, pues lo pusieron al principio, ¿no? El diluvio lo pusieron allá, donde les iba como cabiendo la historia, lo que estaban inventando. Entonces, vamos a tener otro rey mítico que se llama Yu, es sencillísimo, ¿verdad? Y pasa pues a la historia oficial como Yu el Grande. Es muy bonito, muy, muy, muy bonito cómo los sabios pues pudieron cazar, ¿no? Las diferentes historias que iban pues a veces oyendo, a veces leyendo, a veces como adivinando, ¿verdad? Y fíjense que a Yu lo ponen como uno de los máximos gobernantes porque él enseñó a los hombres a controlar las inundaciones. Eso quiere decir que hubo algún tipo de grupo o de ingeniería o de sabiduría o lo que ustedes quieran. O hubo un gobernante que pudo dar la orden y organizó a la población para crear efectivamente canales de riego. ¿Sí? Entonces, esa barbaridad que sucedió por un desbordamiento de los grandes ríos, ¿verdad? El amarillo y el Yangtze, alguien en algún momento inició un trabajo que hasta la fecha, pues es todo un portento de ingeniería. Ahora, con todo lo que significa maquinaria, motores, concreto, hidráulico, sí, claro, pero ellos simple y sencillamente modificaron lo técnico, pero las líneas, ay, qué bueno, qué bueno, pero lo que son las líneas de cómo se manejaba, dónde se ponían los canales, la frecuencia del desasolve, todo lo que significa el control de dos de los ríos más largos del mundo, se lo ponen a un solo gobernante. No debió de haber sido posible
pero quiere decir que el gran diluvio lo que les trajo, sin lugar a duda, fue una necesidad de crear y perpetuar, no los sistemas de canales, de nada te sirve si los inventas. Lo que tienes que hacer es que no se te caiga el sistema. Eso es. Los puedes inventar, te mueres y en la siguiente generación, con planos y todo, si no los cuidaste, ay Dios mío, la subida del río se lleva el sistema completo, ¿sí? Ellos tienen cuando menos 3.500 años de cuidar que no vuelva a suceder eso. ¿Ha habido inundaciones en China? Claro. Se muere mucha gente, claro, por la densidad poblacional de China. Entonces, cuando tú ves los números, dices, ay, qué bárbaro, a estas alturas, pues no, si te vas a kilómetros cuadrados y nos hubiera pasado a nosotros, nos hubiera muerto en un 20% pues, de la gente, ¿no? Ah, sí, dice Marcela, lees los números y dices, se acabó el país. Sí, eso sientes porque son 0,000, es tremendo, pero los números allá, ay, no, qué bárbaro. No, o sea, es increíble. Ahora, dentro de las cosas que dicen que pasó con estos míticos, ¿verdad? Pues es una cosa maravillosa, que es el origen de la tinta china, ¿sí? El origen de la tinta china se sitúa hace más de 5.000 años, o sea, más o menos 2.500, 2.800, lo que quieras, ¿verdad? Antes de Cristo. Y si quisiera, por favor, que entendiéramos lo siguiente. Número uno, antes la tinta era aromática, era una cosa maravillosa, ¿verdad? Pero lo que no, ahí les puse alquimistas para que entendamos de lo que estamos hablando. Pero ellos nunca tuvieron alquimistas. O sea, la idea de la alquimia, pues la palabra viene del griego y el término es totalmente europeo. Pero como es una palabra en español, la usé porque podemos entender, ¿verdad? Son los protoquímicos, ¿no? Los padres de la química. Ellos no tenían la idea de que tenían que estar en secreto y que estaban buscando la piedra filosofal. No, ellos no eran alquimistas, pero sí eran protoquímicos. Y una de las cosas que nos dejaron, pues va a ser la tinta. Mucho más adelante, estos protoquímicos pues van a descubrir también la pólvora, ¿no? O sea, ellos estaban descubriendo lo que se pudiera descubrir, ¿ok? No es que estuvieran buscando la piedra filosofal ni la transmutación de la materia al oro, que es lo que hicieron los alquimistas, ¿no? En Europa. El uso de la tinta se expandió con el primer emperador chino, que unificó la escritura y evolucionó de una necesidad de administración a un arte caligráfico y pictórico. Para que tú puedas perfeccionar algo, nosotros los seres humanos, a lo mejor los animales se tardan menos, no lo sé, pero nosotros los seres humanos nos tardamos muchísimo, ¿eh? Porque si alguien inventó algo y sirve, pues no le muevas, pues a ver, tenemos muchos otros pendientes, ¿no? Para que alguien ya se haya puesto a perfeccionar, quiere decir que su uso era realmente generalizado. Ya no tenía que generalizarlo. Entonces, el uso de la tinta utilizando el abuelito del papel, utilizando palma, utilizando madera, utilizando huesos, utilizando tela, ya estaba tan generalizado que los emperadores, el equipo de los emperadores, se pudieron dar el lujo de unificarlo, perfeccionarlo, hacerlo arte, etcétera. Las evidencias escritas nos hablan de una dinastía Chang. No es que la traigan los historiadores ubicada, pero la historia oficial te dice que allá anduvo, ¿sí? Esa dinastía. Más o menos estuvo entre el 1600 y el 800. Más o menos podemos pensar que a ellos les tocó arreglar lo de la inundación, pero no le cargan el santito, porque se lo cargaron a alguien, a un rey muchísimo más antiguo. Pero todo esto es mítico, ¿verdad? O sea, no hay evidencia histórica. En los tiempos de la dinastía Chang, ya habíamos platicamos el jueves,
pues claro que ya había religión, claro que que había chamanes, ¿verdad? Que hacían sus cosas. Platicamos también de las artes adivinatorias, ¿verdad? El jueves pasado. En estos tiempos los chamanes desarrollaron un sistema de adivinación a través de oráculos tallados en hueso. Eso que están viendo ustedes ahí es la escápula o paleta, no sé cómo le digan ustedes, de un animal. Y ustedes pueden notar cómo ya tiene un signo. ¿Sí? Ese signo, pues es el tatarabuelito de alguno de los signos de la escritura que fue perfeccionada por las dinastías ya de un reino unificado. Los huesos oraculares podían ser esto que les digo, ¿verdad? La escápula o la paleta de algún animal, pero se usaron muchísimo, pero muchísimo los caparazones de tortuga. Me gustaría que pensáramos en los caparazones de tortuga, que además sabemos que varían dependiendo de la especie, pero no varían tanto, ¿eh? Tienen sus reglas, los caparazones de tortuga. Me gustaría que pensáramos en los caparazones de tortuga cuando pensamos en la representación, por ejemplo, del yin y el yang, o que pensáramos en los esquemas de la astrología, o que nos pusiéramos a sacar cuentas, no sé, de las cosas que vemos pues hay, no sé, las entradas de las academias de artes marciales, etcétera. Los caparazones, las formas, ¿no? Pues son como cuadritos, pero redondeaditas las esquinas, ¿verdad? Los rectángulos que se dibujan en los caparazones de las esquinas para muchos siglos, muchos, pero muchos siglos, era la forma en que los sacerdotes o los sabios separaban, fraccionaban el conocimiento, ¿sí? No por lo curvo, sino por las diferentes divisiones que tenían los caparazones. Entonces, el número de separaciones, pues va a tener que ver con la región donde tú estuvieras haciendo tu trabajo. ¿Por qué? Pues porque son los tortugas que conoces. No, no. ¿De dónde vas a saber? Digo, yo no tengo idea cuántos tiene una caguama, por ejemplo, o si es diferente a las chiquititas que compras. Nunca he estudiado tortugas, pero bueno, hay ciertas diferencias. En el último siglo, bueno, en el siglo XIX ya se aceptó por los antropólogos occidentales que la escapulografía es, eh, es el inicio real de la escritura china. En el siglo XIX se aceptó y está en los libros y todo. Entonces, del siglo XIX en adelante, pues claro que cada vez que se encontraba un hueso con algo que pareciera que estaba grabado, ya se vuelve evidencia histórica. Entonces, ahorita más o menos, de los esfuerzos que hace parte el gobierno, parte de las universidades europeas, hay unos 200,000 huesos que ya están subidos a pues a un fondo, ¿verdad? Para poder estudiarlos. Pero fíjense qué chistoso, habiendo y existiendo, y mientras no llegó un occidental diciendo es esto, no se clasificaron. La mayor parte de los huesos oraculares están datados hace unos 3.200 años. Y lo maravilloso de esto es que sabiendo o imaginando las reglas de la adivinación, pues de alguna manera puedes darte cuenta dónde los oráculos, dónde los chamanes le tenían que dar el avión al rey. Es que hay bien, ya saben cuando vas y te leen el café, ¿no? Y eres joven. Veo en tu futuro el amor, un hombre guapo que vas a conocer en la playa. Y pues tienes 18 y dices, ¡ay, qué emoción! Y te vas a la playa y ni modo que no le hace que en 3 años no vayas a la playa. Cuando vayas a la playa,
pues te lo adivinaron, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones. Entonces es muy interesante lo que es este estudio, no nada más por la idea, ¿no? Por la idea ¿cómo se llama? De saber, pues, qué significaba o cómo evolucionó. Un dato curioso, miren, ya ven que hablamos del emperador amarillo. Bueno, se supone que él, dentro de lo que es la corte del mítico emperador amarillo, hubo un hombre sabio, maravilloso, leal, así todo, ¿no? Todo. Son mitos. Kang Ye. Y una de las, pues no sé, serán 5 o 6 historias. Ah, ok. 6 historias de cómo míticamente se definió que los caracteres chinos, ya ven que no son rayitas, sino tienen una cosita gruesita en un inicio y luego terminan más delgadito o al revés, ¿verdad? Empiezan y luego le pones un gancho. O sea, ¿por qué tuvo que haber sido así? Dato curioso. La tradición china atribuye la invención de los caracteres chinos al personaje legendario Kang Ye, ministro del mítico emperador amarillo, quien inventó los caracteres inspirándose en las huellas de los pájaros que vio en la arena. Entonces, pues no le vamos a creer, ¿verdad? Pero como anda por todos lados, y hay pinturas y estampas y postales donde el señor va meditabundo y se ven las huellitas y pues nosotros ya vamos a saber qué es lo que están representando, ¿no? Esa imagen. Ahora, les va a encantar esto porque ya las conozco. Los pictogramas dieron paso a los ideogramas, que evolucionaron en logogramas. Los caracteres más antiguos son pictogramas. Esto es dibujo del concepto que representan. Entonces, un pictograma es la mínima expresión de algo que tú puedes ver. Entonces, no sé, árbol y pues a lo mejor pones un palito para un lado, 2 palitos, digo un palito para arriba, o un palito que quiera decir que son 2 ramas y a lo mejor pones un punto que pudiera ser la fruta. O a lo mejor pones un pequeño como si fuera un acento que pudiera ser una hoja, por decir algo, ¿sí? Un pictograma es la mínima expresión de algo, pues que es reconocido, es reconocible. Luego nos vamos a los ideogramas, ay Dios, luego nos vamos a los ideogramas y luego nos vamos a los logogramas. Miren, si nosotros vemos el primero, que solamente son 2 curvitas, significa persona, persona o ser humano. Y aunque ustedes no me crean, pero si es verdad, se tiene que pintar con esta pequeña cosita. Ven que aquí tiene una extrita, porque es la nariz. Está de perfil, está caminando de perfil. No lo aman. Yo lo amo. Ay, no, yo lo amo definitivamente. ¿Sí? ¿Ya se vio? Entonces, y bueno, el que esté aquí, pues en su momento, pues podía ser la ropa, podía ser su pie, o lo que, eso sí no sé, eso sí no sé. No, las piernas sí, pero la patita, digamos, ¿no? El segundo ejemplo significa árbol. Si nosotros pensamos, pues, cómo evolucionó, la posibilidad de que ese árbol le pongas antes y después, no sé, por ejemplo, una persona, pues es que esa persona usó el árbol. Entonces ya va a poder ser madera. Porque un árbol que le pone el hombre mano, ¿verdad? Ya no es árbol, pero pues su materia es madera. Y si le pones otra cosita, pues más adelante, pues a lo mejor pudiera ser ebanistería. Si le pones, no sé, algo que signifique arte o que signifique mano, sí, porque ya no nada más es madera, sino está trabajada por, no sé, el ser humano que recibió algo, lo que quieras.
Entonces, le vas poniendo cositas y te lo enseñan de chiquito, y así como la palabra madera, nada más significa madera para los que hablamos español, pues para ellos, que de chiquito le dijeron que eso significa madera, pues no hay la menor duda. No creo que ninguna de nosotros nos hayamos peleado con nuestras maestras de primaria de por qué la palabra madera significa madera. No creo, porque el idioma así se aprende. Alguien te dice que esta es una silla y te amolaste. Alguien te dice que estos son caros y entonces tú vas a querer que te compren unos caros rojos. No, mi vida, son aretes. No, tú me dijiste, no los toques porque son caros. Entonces, no habías aprendido la palabra arete, y es verdad, ¿eh? Le pasó a una tía, por eso ahorita me acordé. No conocía la palabra arete, la primera vez que tocaste algo que debió de haberte dicho tu mamá, estos se llaman aretes, te dijo, no los toques porque son caros, ¿sí? Entonces, tu mente, tu cabeza aprende así el lenguaje, no le vas a preguntar a nadie. De la misma manera son los ideogramas. Y claro, ya en el mundo, pues no sé, del siglo XVI en adelante, pues esos ideogramas para las personas de alto nivel, funcionarios, artistas, aristócratas, estudiosos, eruditos, no solamente eran ideogramas, sino también podían ser logogramas. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Pues que es lo que a mí me fascina, que también tenían que verse bellos. Era como si cuando tú escribes también estuvieras pintando una paisaje, una pintura. Ahí es donde implica la creación de la caligrafía. Si la haces un poquito para acá, si la haces para allá, si la haces más grande, la haces más chica, cuando tú estás leyendo, pues estás leyendo eso, pero cuando tú te vas hacia atrás, a veces puedes ver acantilados, a veces puedes ver árboles, a veces puedes ver flores, depende de lo que el calígrafo quiso, pues resaltar, ¿no? Con los contornos. Ahora, por ejemplo, ya sabemos cuál es el pictograma de persona y el pictograma de árbol. El segundo tipo de caracteres son los llamados ideogramas. En estos casos, los pictogramas se combinan para sugerir ideas por asociación. ¿Asociación de quién? Pues de los que los inventaron, no de nosotros. Tú aprendes que el primer ideograma, la personita en ese cuadro, es prisionero. Tú no estás asociando, no, a ti te lo enseñaron, pero los que estaban inventando, ¿verdad? Desarrollando este tipo de escritura, ellos sí lo combinaron, ¿verdad? Para poder hacer nuevas palabras, para poder escribir nuevas palabras. El segundo carácter significa bosque, súper obvio, ¿verdad? Eh, si ponemos tres de esos y ponemos tres acentos, también puede significar humedad. No lluvia, pero sí humedad. Entonces, porque si vas por abajo del bosque, a lo mejor no te mojas, pero sí hay humedad. Ese tipo de situaciones son las que hacen muy difícil el aprendizaje. Todo te lo enseñan, ¿verdad? Pero bueno, pues hay muchas variantes. Eh, los logogramas abarcan la mayoría de los caracteres chinos o actuales. Entonces, ustedes pueden notar cómo, por una cosa tan sencilla como lo que están viendo aquí, que es agua, pero hay cinco diferentes tipos de símbolos para el agua. Cinco diferentes. Y dependiendo del que pongas, pues es hacia dónde camina tu pictograma. En este caso, la idea de que el prisionero está mojado, como utilizó esas gotitas, pero que tienen como una horquilla, que tiene una cosita así, liberan al prisionero. Entonces es alguien que está en una alberca. No es una cárcel, sino es una pila. No, es algo.
y significa nadar. ¿Sí, sí me explicó? Te lo enseñan como nadar, como tú eres chino, se te hace la cosa más lógica y no se te vuelve a olvidar, ¿no? Eh, el segundo de los, ese bosque con el agua, como otra vez esa horquetita, digamos, que libera, entonces ya las ramas no te cubrieron del agua, entonces ya no es humedad, ya es empapar, ya te mojaste. ¿Sí, sí me estoy explicando? Entonces, por favor, dentro de lo que es la escritura china, a través de los siglos, antes de Cristo, inicios, después de Cristo, perfeccionamiento, la escritura pasó de pictogramas a ideogramas y después de ideogramas a logogramas. Ahora, estamos hablando de la mítica dinastía Chang, que pudo haber estado entre el 1600 y el 800, entre el 1600 y el 1046, así te la llevas, ¿no? Es una cosa, estudiar la historia de China es una de las cosas que más odio en mi vida. Es complejísima, es dificilísima, es bien difícil para mí aprenderme los nombres de los personajes, entonces, ay no, ocupo una cantidad de mi disco duro tremenda. Nada más que amo viajar a China, ¿verdad? O sea, amo el arte, amo sus ideas, amo lo que es la cultura china, pero sí se me dificulta mucho estudiar, y tantos años, ¿verdad? La historia china. El calendario de China, como ustedes muy bien lo saben, es lunisolar. Calendario lunisolar lo tienen los musulmanes, lunisolar pues lo tienen los hebreos, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que es lunisolar, pues porque por enero, por febrero nos anuncian que ese día es el comienzo del año chino, ¿no? Lo anuncian en las fiestas de ahí de San Francisco, California, Nueva York. Ahora que tenemos Google, pues claro que te pone, ¿no? El dragón, ¿no? En el Google, lo que quieras. Los inicios de año, los festejos de Año Nuevo, son años, digo, son calendarios lunares y se considera que tienen unos 3.500 años de ser una de las festividades más importantes para esta nación, ¿verdad? Hay cosas rarísimas, pero hay cosas rarísimas que pues a mí me da el mal. O sea, mi cabeza es muy cuadriculada, me da el mal. Fíjense que ellos, así como nosotros, bueno, yo no anduve en Mesoamérica porque llegué un poquito después, pero el mundo mesoamericano de nuestro mundo mexicano, tenía el mismititito sistema, el mismititito, porque lo lunar y lo solar se pueden matemáticamente casar cada 19 años y hacían lo mismititito. Nada más que aquí en nuestro mundo lo hacían de poco a poquito, entonces no había tantos descalabros. Pero en China es tremendo porque tienen que hacerlo concordar y empiezan a intercalar hasta meses. Entonces hay años que no duran 365, duran 395, 396 días en el año de astrología y todo eso, ¿no? Entonces ya se imaginarán, cuando yo estoy tratando de casar las dinastías con lo que pasó en Europa, pues nomás con que te caiga en diciembre, pues ya te cambió el número del año, ¿verdad? Porque pues ya no fue. Y es bien difícil. Bueno, para mí es muy difícil, para mí es muy difícil. Una característica especialmente popular es el zodiaco chino. Antes del primer milenio se introdujo el calendario de 5 siglos de 12 meses regido por animales distintivos. Entonces vamos a tener la rata, el buey, el tigre, la liebre, el dragón, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Como ellos son los que tienen la lectura de los astros, como los astros funcionan con casas diferentes,
que se manejan dependiendo de los ciclos lunares, etcétera, pues no es como nosotros que podemos decir, pues hoy es domingo, o podemos decir, hoy empieza la primavera porque es 21 de marzo. Tienen que tener ellos sus calendarios y esos calendarios te los venden. Es lo que nosotros les llamamos antes almanaques. ¿Se acuerdan que antes tenías que tener tu almanaque? En Estados Unidos todavía se compra el almanaque del agricultor, donde te dan las recetas y te dicen cómo hacer las medicinas para el invierno y cómo se hace el pie de quién sé qué. Todavía ahorita, en el siglo XXI, se usa el calendario el almanaque. En China vamos a tener dos situaciones. Una, que a todo mundo le interesa su horóscopo. Entonces, la idea de que pues tú puedas leerlo sin tener que ir a un santuario, pues es maravillosa. En el occidente nos ponen los horóscopos en el periódico y en las revistas, ¿no? Y tú encantada, porque ese día te auguraron fortuna, riqueza, belleza, vas a adelgazar, no, todo, todo. Y ese día estuvo maravilloso porque las estrellas se están alineando, ¿no? Vas y te cortas el pelo y te toca otro editorial con otro horóscopo y pues ya no jalo. En China no es tan fácil que cada quien saque sus horóscopos, ¿sí? O sea, es una cuestión nacional, es una cuestión muy en serio y pues las personas se lo toman en serio. Entonces va a haber ciertas cosas donde un mortal pues de alguna manera puede medio consultar cuestiones de horóscopo. Y va a haber otras que son muy, pero muy, muy serias, donde están basados, pero en el calendario solar. El calendario solar es agrícola. Y ese pues tiene muchísimos consejos y fechas igualitos que los que pudiéramos tener cualquier almanaque de Occidente, porque el calendario solar inicia la primavera en un momento dado y el invierno también, y bueno, pues no es como que se te ocurra, ay, ahora voy a sembrar maíz el 2 de febrero. No, pues esas cosas no pueden suceder. La naturaleza tiene sus reglas. Entonces, los augurios y las reglas y todo son calendario lunar y existen muchísimos métodos y muchísimos canales. Y la idea, ¿verdad? Pues de hacer sostenible una actividad agrícola en nuestro mundo, en nuestro siglo XXI, es gubernamental, porque China es una república popular totalmente, pero totalmente ordenada, organizada por un partido que es el que gobierna, ¿sí? Ahorita, ni siquiera el calmanaque le va a decir a las personas qué hacer o qué no hacer, ¿sí? Es el gobierno. Pero sí existe el almanaque agrícola, porque pues muchísimas de las cosas, aunque el gobierno te diga que hagas otras, pues en tu casa ya sabes que sí funcionan, ¿no? Que sí funcionan, pues esos almanaques y esas situaciones. ¿Qué tan importante es? Es importantísimo para el nombre que le vas a poner, dónde vas a, las oportunidades que le vas a dar a esa persona, con quién se va a casar, cuándo iniciar un negocio, con quién iniciar un negocio, cuándo iniciar un viaje. Es muy, pero muy, muy importante. Recordemos que en nuestro mundo, en nuestro tiempo, la República Popular China está poblada por un 90% de la población de ignorancia, rurales, montañeses, que nunca han viajado y no van a viajar, que tiene censura en sus libros, en sus periódicos, en el radio, en la televisión, en el internet. Entonces, pues ustedes creen que cambió mucho la idea de los métodos supersticiosos para poder saber qué sigue. No, muchachas, no. Nada más cambia el nombre. Sí, nada más cambia el nombre. Ahora, antes era un emperador el que te decía qué hacer y había guerras, ¿verdad? Ahora es un gobierno y hay desapariciones. No hay guerras, pero pues se desaparecen familias enteras, intelectuales enteros.
se desaparecen pintores, escritores, escultores, poetas, y pues como si estuviéramos en un siglo XVI, XVII, etcétera. Cuando nosotros, la República de China, que les recuerdo que es anterior a la República Popular, que es la actual, ¿ok? La República de China, que duró de 1912 a 1949, adoptó oficialmente el calendario gregoriano en 1912, pero por conservarse ciertas costumbres populares y por la ocupación del norte de la China por los señores de la guerra, que eran chinos totalmente, ¿verdad? Se tardó hasta 1929 en aplicarse en todo el país. El calendario gregoriano, que es el que nos rige a nosotros, ¿verdad? Desde hace 400 y cachito de años. Actualmente la hora de toda China, fíjense nada más, por favor, toda China. Nosotros en Sonora tenemos diferente, Mazatlán, Nayarit, ¿verdad? Tendría que, y lo chequé, dije, ay, ¿qué se me hace que estoy equivocada? Puse la hora en Beijing, la hora en Shanghái y la hora en Lhasa, que pues es del otro lado del mundo. 14 horas adelante. Yo estaba checando eso a las 4:30 de la tarde y eran las 6:30 de la mañana en las tres ciudades, o sea, pues, en toda China. Entonces, 14 horas adelante que Guadalajara.